Iglesia, el Señor esta noche les dice, todo lo que ustedes hagan, todo el tiempo que ustedes inviertan, el dinero, el sacrificio, tiene recompensa. Tiene recompensa. ¿Hay alguien que dice amén y lo cree? Amén. Tiene recompensa todo lo que hagamos. El sacrificio. Yo no quiero ese cargo, ay, que se lo den a otro. No, Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Dios te está incomodando a ti. Dios te está dando ideas e iniciativas. ¿Y qué estás haciendo con ellas? Hermanos, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Yo he entendido algo, que a la medida que usted tome retos nuevos, así mismo Dios te va llevando a una mentalidad diferente. Amén. Dios te va llevando a compromisos diferentes, responsabilidades diferentes, porque Él quiere llevarte a ese propósito. Y depende de ti, depende de nosotros que eso se haga, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios se haga en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oyéndolo, ¿quién? Jesús. Se apartó ¿de dónde? De allí. ¿En dónde? En una. A un lugar ¿qué? Desierto. Y apartado. Dile que está a tu lado. Desierto y apartado. Desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo que de ellos y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Cuando anochecía se acercaron a él quienes diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren ¿qué cosa? Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Dile que está a tu lado, dale tú. Dale vosotros de comer. ¿Qué sigue diciendo? Y ellos dijeron: no tenemos aquí. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Hazle así que está a tu lado: 5 panes, 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a que recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio panes ¿a quiénes? A los discípulos. Dile que está a tu lado: a los discípulos. Dile que está a tu lado: ¿y los discípulos? A la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. Dile que está a tu lado: 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Que el Señor bendiga la palabra. Puede tomar su asiento, su lugar. Esta noche aprenderemos algunas cosas importantes que Jesús enseñó a los discípulos a través de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos panes eran? 5. ¿De quién lo habrá hecho? ¿Qué tipo de pan habrán sido? ¿Mechita, molde? ¿Qué tipo de peces habrían sido? Vamos a llegarlo mientras desarrollamos el mensaje. Ok. ¿Alguien había escuchado esta historia? Que levante la mano. Amén. En el contexto, pónganme atención, en el contexto de esta historia, que Jesús se apartó a un lugar desierto. Dice que fue desierto y apartado. Él se fue con los discípulos, se los llevó. ¿Por qué razón? Usted lee en su casa, en los versículos anteriores, aparece que Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. ¿Quién había sido? Herodes. Por una situación allá, un acuerdo que había hecho. Usted léalo en su casa. Lo importante es que la cabeza de Juan el Bautista la llevaron en un plato y se la mostraron a la mamá de una mujer ahí que era media bruja, que le tenía una rabia a Juan el Bautista porque él estaba bautizando, él estaba predicando y él estaba haciendo la obra de Dios. Y era en el mismo momento
momento donde Jesús también, Dios estaba comenzando a hacer milagros a través de su Hijo. Y era el momento donde el ministerio de Jesús estaba comenzando con un gran auge. En ese momento Jesús dice que se entera de esta noticia. Los discípulos enterraron el cuerpo de Juan, mas no la cabeza, enterraron el cuerpo. Y cuando le llega esta noticia a Jesús, los discípulos le dicen: Jesús, mira lo que pasó. Juan, que era el que lo había bautizado, el que él sabía que también en ese momento estaba haciendo la obra de Dios, había muerto. Él había estado preso, había pasado diferentes penumbrias. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. ¿Hay alguien esta noche que ha pasado dificultades por causa del Evangelio? Que diga amén. Amén. Igual yo. Desde la casa comienzan los ataques, desde la casa comienzan los problemas, en el trabajo, en el hogar, en el colegio, comienzan los problemas. Desde que tú te comienzas a activar y a moverte, desde que tú comienzas a tomar un cargo en una célula, desde que tú comienzas a tomar el rol en un ministerio y la posición que Dios quiere, desde ese momento comienzan a pasar situaciones. Mientras tú estés cómodo, no te va a pasar nada, pero mientras tú comiences a moverte y a entender y a caminar en la voluntad de Dios, entonces van a comenzar a pasarte situaciones. Pero dice la Biblia que mientras nosotros más hagamos la voluntad de Dios, el Señor nos recompensa, nos respalda, porque sabemos que lo que estamos haciendo es porque Él nos llamó y aparte es su verdad. Entonces este hombre murió, Juan el Bautista. Jesús se entera de la noticia. ¿Qué acción toma Jesús? Jesús agarra a sus discípulos y se los lleva a un lugar desierto y apartado, porque Jesús también era hombre y en el momento tal vez sintió un poco de temor por lo que estaba pasando. Él ya sabía que Juan iba a fallecer en un momento, pero él toma a los discípulos y se los lleva a un lugar que desierto y apartado. Y a veces nosotros lo que hemos pasado por momentos difíciles, que estamos pasando el proceso de Dios, a veces necesitamos estar en un lugar desierto y apartado, porque a veces no entendemos al pastor, no entendemos al líder, no entendemos la corrección, lo que se nos está mandando, y a veces nosotros es necesario estar ahí, en ese lugar, para escuchar la voz de Dios, para meternos con Dios y decir: no, yo voy a seguir adelante, yo voy a avanzar porque ahí Dios me llamó, yo voy a avanzar porque Dios tiene un plan conmigo, yo voy a avanzar y voy a crecer porque Dios va a hacer algo conmigo. Entonces Jesús había apartado con los discípulos. Dice en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece esta historia de la multiplicación. Aparece esta historia, solamente que los otros escritores detallan otras cosas que Mateo no habla, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús toma a los discípulos y el escritor Lucas sí hace mención de que los discípulos estaban agotados de tanto trabajo en el ministerio y era necesario estar en ese momento de restauración, en ese momento de estar a solas con Dios, en ese momento de, por decirlo así, un campamento. Los ganglilones de Gualaca, donde iban allá a renovarse, a llenarse, porque somos seres humanos y nos cansamos, porque somos seres humanos y necesitamos un momento para nosotros encontrarnos con nosotros mismos y pensar: oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy caminando? Entonces, en medio de todo esto, dice el verso dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el verso 13, por favor. El verso 13: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. ¿Qué había oído? La noticia de Juan, la muerte de Juan el Bautista. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. También saben algo, mientras nosotros tengamos nuestros momentos ahí a solas, déjenme mencionar el primer punto. El primer punto es: el discípulo nunca descansa. Mientras estaban ahí los discípulos con Jesús ahí teniendo su momento de descanso, tal vez de renovación, las personas vieron dónde iba el maestro, vieron a dónde iban los discípulos, vieron a dónde iba Jesús, y qué va, se dieron cuenta y fueron donde ellos. Así que no tuvieron descanso. No tuvieron descanso porque las multitudes llegaron a donde estaban ellos, porque sabía que ahí en Jesús había palabra de vida eterna, porque sabía que en Jesús había sanidad, porque sabía que en Jesús había reposo, porque sabía que en Jesús había algo especial, que Él podía hacer milagros. Entonces el discípulo, primer punto, nunca descansa. Necesita tomar su momento ahí a solas ahí con Dios, pero nunca descansa, porque dice la Biblia
que no podemos parar. No podemos parar, hay que predicar dentro y fuera de tiempo. No podemos parar. Aunque tengamos unas vacaciones en el Decameron, ahí mientras estemos allí hay que predicar. Mientras estemos en la universidad, allí hay que compartir del Evangelio. Porque en nuestro corazón debe arder eso, ese fuego, esa llama por compartir la verdad. Entonces dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hermano, esto estaba lejísimo, pero aún desde allá vinieron, aún desde allá escucharon, aún desde allá vinieron a él. ¿Por qué? Porque él tenía palabras de vida eterna. Aún hay personas aquí que vienen de muy lejos, pero saben que aquí Dios les ha llamado y Dios tiene un plan con ellos. Y vienen de muy lejos, ¿por qué? Porque quieren avanzar, porque quieren crecer, porque tienen un llamado de Dios especial aquí. Entonces, aquí dice que le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué dice el verso 14? Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que tuvo compasión. ¿Cuál es el punto número 1? El discípulo nunca. Mira que está a tu lado. El discípulo nunca descansa. Número 2. El discípulo tiene compasión. Hay que tener compasión por las personas. Hay que tener compasión, y por eso hacía mención de que donde vayamos, donde estemos, hay que compartir la palabra de Dios. Hay que tener compasión por el perdido. Hay que tener compasión por el que necesita. Y tal vez él está buscando en otros medios llenar el vacío que hay en su corazón. Pero usted tiene la verdad. ¿Qué está haciendo con esa verdad? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le dio? Entonces hay que tener compasión en nuestro corazón. Otro punto. El discípulo le sigue porque él aprende a seguir a Dios. Los discípulos de Jesús siguieron a Jesús, y las personas siguieron a los discípulos y a Jesús. Entonces, levante la mano aquí, ¿cuántos están trabajando en un área dentro de la iglesia? Que la levanten ya. Ok. ¿Cuántos quieren trabajar en un área para la obra del Señor? Que levanten la mano ya. ¿Tú quieres trabajar en un área? Ahí está, las manos levantadas. Entonces tenemos que aprender algo también. No hagamos que las personas nos sigan a nosotros, porque si ponen los ojos en nosotros tenemos fallas y errores. Pueden ver tal vez un modelo, pero hagamos que las personas sean líderes, sean modelos también. El discipulado es transferencia de vida. ¿El discipulado qué es? Transferencia de vida. No hagamos a gente que nos sigan a nosotros, porque nosotros tenemos errores y fallas, ¿verdad? Los que trabajan en el liderazgo en un área, tenemos errores y fallas. Pero logremos que las personas sigan a Jesús a través de nosotros, y que a través de ellos también sigan a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto número 1? El discípulo nunca. El discípulo tiene el 2 y el discípulo le sigue porque él aprende a seguir a Dios. Apuntémoslos al Señor, apuntemos a eso que estamos ahí discipulando, apuntémoslo a Cristo, apuntémoslo a Cristo. Ok, ¿qué sigue diciendo la historia? Y saliendo Jesús, el verso anterior, el 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otro punto muy importante es que aquí Mateo no hace mención, pero acá Lucas, en el capítulo 9 versículo 10, Lucas es la misma historia. Lucas capítulo 9 versículo 10. Los otros escritores mencionan que no fue que las multitudes llegaron a Jesús y él los sanó de una vez y predicó de una vez. No, eso fue ahorita van a ver, eso fue casi hasta el atardecer. Eso fueron horas y horas que estaban allí. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El verso que sigue: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron? Los discípulos. Mira que tú eres un discípulo. Diciendo,
el lugar es desierto. Y también que era apartado. Y la hora ya pasada. Hermano, si usted a veces se cansa porque escucha un predicador 1 hora y media, 2 horas, Jesús ahí fue un largometraje. Porque ¿cuántas personas eran? ¿Alrededor de qué? ¿De cuántas? 5. Entonces, realizando unas pequeñas investigaciones, pudimos entender que hacían mención a 5,000 hombres. Apunte eso, eran 5,000 hombres. Imagínense un hombre con su esposa y con sus niños, aumentaba el volumen. Aumentaba, así que póngale que el hombre, cabeza de hogar, tenía a su esposa y un niño por lo bajito. 15,000 personas. 15,000 personas. Entonces eran bastantes. Entonces cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. ¿Y de dónde ellos venían? ¿De dónde? De la ciudad y de aldeas alrededor. Y la hora ya pasada. Si aquí a veces son las 10 y ya no queremos ir. Los domingos son las 12 y nos queremos ir. Imagínense Jesús hasta las 6 de la tarde predicando, por ejemplo. Tarde. Y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Un dato muy importante: si no había micrófono, si no había bocina, ¿cómo hacía Jesús, hermano? Amar a un montón de personas, a multitudes. ¿Cómo hacía Jesús? Dato muy importante. Y la hora ya pasada, despide a la multitud. Le decían: ¿quiénes? Sus discípulos. Digan conmigo, sus discípulos. Para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos le dijeron: Señor, ya es tarde, despide a esa gente y mándalo para casa. Porque en la mente de Felipe, que fue el discípulo que se le acercó a Jesús, sabía que no había comida. Imagínense el campamento de los Cangilones, ¿cuántas personas eran? Y ya estaban diciendo: no, ya hay que irse porque se acabaron las municiones. Entonces imagínense, tantas personas. Estaban preocupados los discípulos, claro que sí. Busquemos en el libro de Juan. Me ayuda ahora sí, Austin. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el que sigue. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, el que sigue. Entonces subió Jesús a un monte. Ya saben por qué fue que pudo predicarle a mucha gente. Y se sentó allí con sus discípulos primero, el que sigue, el 4. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién dijo? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Yo creo que ni con los chinos que estaban allá iban a poder abastecer a tantas personas. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús mismo le dijo a Felipe: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a tantas personas? Pero esto lo hacía Jesús para probar la fe de sus discípulos. Esta noche Dios nos está hablando, está probando nuestra fe. El otro punto importante es que el discípulo, es necesario probar la fe del discípulo. Ya conmigo, es necesario probar la fe del discípulo. Porque llega un momento donde no vemos respuesta. Llega un momento que tal vez estés pasando por una enfermedad, por una lucha, por una duda. Pero es ese momento donde Dios está probando tu fe. Es ese momento donde Dios está probando tu fe, está probando si te arriesgas, está probando si te mantienes, está probando si te mantienes allí, si estás dispuesto a avanzar, a crecer. Es ese momento donde Dios prueba tu fe, de cómo vas a reaccionar. Dios nos prueba. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre tiene un plan. Él no tiene ni plan B ni C, Él tiene un solo plan. Y Él hace como quiera y cuando quiera y donde sea, porque Él es soberano. Él tiene todo bajo control. Entonces Él sabía lo que había de hacer. El verso que sigue. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Le respondía porque sabía que era imposible alimentar a tantas personas. El verso que sigue: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo? Lea conmigo, aquí está ¿quién? ¿Que tiene qué? De cebada y 2 pececillos más. Pero decía, ¿qué es esto para tantos? Juan hace mención de que el lugar era Betsaida. También Lucas haciendo mención de esta misma historia. Ustedes busquen en la casa. Y para los que están apuntando, Betsaida significa casa de pescar. Está en el arameo. Significa casa de pescar. Porque Dios tenía algo especial ese día para marcar la historia hasta ahora, más de 2000 años. En ese momento Dios tenía algo especial. Y algo muy importante es lo que hace mención acá Pedro. Felipe era uno de los que estaba. Ven acá, Mariano, por favor. Felipe era uno de los que estaba ahí de cerca con Jesús. Y Pedro. ¿Hay alguien que está ahí de cerca con el pastor? Que diga amén. ¿Hay alguien que está de cerca con el pastor? Que diga amén. Felipe estaba ahí de cerca con el maestro. Por eso fue que Jesús se le acercó a Felipe. Y también Pedro estaba allí cerca para cuidarle cualquier cosa. Se parece a veces yo siento como a Daddy. Estaba Pedro para cuidar cualquier movimiento. Pero ahí estaba Felipe. Y Jesús le dice a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a ellos? Pero ya Jesús tenía un plan. Entonces, Pedro dice, maestro, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos panes tenía? 5. ¿Y cuántos peces tenía? 2. No me pregunte qué pan era. Era de cebada, ahí está. Era de cebada. En ese momento era como el pan que más se consumía para la clase baja. Pan de cebada, apúntelo. El pan de cebada era el que más se utilizaba. Es como decir, vamos a comprar pan donde ven, y aquí así. Y las personas de clase más alta tal vez compren su pan de pasa, su pan integral. Pero ese era el pan que más se movía en el momento. Entonces este muchacho aparece con estos 5 panes y 2 peces. Y el mismo Pedro dice, ¿qué es esto para tantos? El verso que sigue. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, que mantente ahí Mariano, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, hasta el clima se prestaba, hasta la temporada estudié que se prestaba en el momento, porque había mucha hierba para que las personas se sentasen, dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, el verso que sigue. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado ¿qué? Gracias. ¿Y habiendo dado qué? Gracias. Por eso que cuando usted va a comer tiene que dar gracias, porque usted no sabe si a veces eso viene con otra cosa o le va a caer mal. Ore por la comida. Y dice, y habiendo dado gracias, ¿lo qué? No sea mezquino, dile que te no sea mezquino. Comparte, reparte, la generosidad. Y los discípulos, dice que, y los repartió entre quienes. Y los discípulos, ¿entre quiénes? Antes de continuar, hay alguien esta noche aquí que no me levante su mano, pero ahí donde usted está, hay alguien esta noche que sabe que Dios le ha dado un talento para cantar, que Dios le ha dado un talento y una habilidad especial. Asimismo, tal vez tú te menosprecies, no, pero no creo, no puedo, no creo que esto sea, yo no creo que sea capaz. Esta noche Dios te dice, de lo poco puedo hacer mucho si lo pones en mis manos. Dale un aplauso al Señor. De lo poco puedo hacer mucho si lo pones en mis manos. Yo no sé qué Dios te ha dado, Manuel, pero si lo pones en las manos del Señor, tengo por seguro que va a haber multiplicación. Aquí tal vez la iglesia no esté llena, pero esta iglesia está en las manos del Señor y hay multiplicación. Y usted multiplíquese con otro, invite, evangelice, haga algo. Entonces en las manos del Señor hay ¿qué?
¿Hay qué? En la mano de Jesús hay. En la mano de Jesús hay. Entonces voy a pedirle a Jerry, venga a Jerry y a Isaac. Venga Isaac un momentito. No vamos a repartir la Santa Cena, hermano. No pienses eso. Esto solamente es un simbolismo. Lea conmigo lo que dice allá. Ponga atención, que esto es serio. Y tomó Jesús aquello que, y habiendo dado que, los partió entre quienes. ¿Por qué no los partió entre la gente? ¿Por qué no fue Jesús directamente a la gente? Y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos. Venga, una, usted. No es para usted, es para que la reparta. Es un ejemplo solamente. Manténganlas ahí. Los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban, ¿quiénes? Recostados. Había una transferencia. Iglesia, Dios bendice a las personas a través de tus manos. No necesitas que el pastor vaya a tu casa a orar. Eso se puede. Pero Dios usa tus manos. Dios usa tu disposición. Dios usa tu actitud. Dale un aplauso al Señor. Dios te necesita. Hay personas que dicen, no, Dios no me necesita. Dios te necesita en su ejército. Dios te necesita en su equipo. Dios necesita tus manos. Dios necesita ese talento. Dios necesita eso que ha puesto en ti. Dios lo necesita para bendecir a otro. ¿Para que qué? Para que su palabra llegue a otro. Para que la sanidad llegue a otro. Para que las bendiciones lleguen a otro. Porque Jesús es el pan de vida. El pan de vida. El pan de vida. Dale un aplauso al Señor. Jesús es el pan de vida. Porque Él se entregó por ti y por mí en esa cruz. Entonces, por favor, hasta donde ustedes crean que alcance, muévanse en el lugar y denle a todos un pedacito. Mariano, pero pártelo más pedacitos, que tú das un pedazo. Mariano es Felipe. Jerry es Pedro. Ahí estaban repartiéndolo entre los discípulos. Entre los discípulos. Ahí estaban los discípulos repartiendo. Eso tiene que alcanzar. Los discípulos. Estaban los discípulos repartiendo. Y mientras los discípulos repartían, comenzaba a ocurrir milagros. Y mientras los discípulos repartían, comenzaban a ocurrir situaciones. Cuando los discípulos comenzaban a repartir, las personas eran saciadas. Cuando los discípulos comenzaban a repartir eso, había algo especial. Había una multiplicación y había un milagro efectuándose en el momento. El verso que sigue, el 12. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierdan. Yo creo que aquí no sobró. Gracias, Isaac. Puedes sentarte. Es lo que pasa al Señor. Ponga mi atención a algo muy especial. A veces, Mandelén, nos afanamos. A veces nos preocupamos. A veces decimos, voy a pagar la tribu, pero no me va a alcanzar para esto que tenía, para lo otro. Y ahí tal vez estaban los discípulos allá pensando, la plata que yo tenía para esto, para la barca, para el alquiler de no sé qué, ahí vamos a comprarlo en pan. Estaban preocupados y no sabía qué iba a pasar. Pero déjame decirte algo. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. El verso que sigue, en tu casa a veces hay comida y a veces la botas, a veces la echas y no valoras eso. Jesús no mandó a recoger la miga, mandó a recoger los pedazos. Que quede eso claro. Recogiendo pues, y llenaron, ¿cuántas cestas? ¿Cuántos discípulos había? Hermano, a veces
estamos preocupados porque a veces no hay para nosotros. Pero Dios te dice esta noche, yo tengo cuidado de ti. Porque a cada discípulo le tocó una cesta, y una cesta llena. Dice, pues recogieron y llenaron 12 cestas. Esto es representación, iglesia, de que mientras tú prediques, mientras te mantengas haciendo la voluntad de Dios, mientras te mantengas ahí avanzando, creciendo, a pesar de que tú digas, no quiero avanzar, pero voy a avanzar. No tengo dinero, pero veo cómo hago. No tengo esto, pero yo no sé, Dios, pero de un lugar va a salir. Déjame decirte que Dios tiene cuidado de tu vida, de tu universidad, de tu trabajo, de tu familia, de la sanidad de tu hogar, del problema que estás pasando, de la deuda que estás pasando. Dios tiene el control y el cuidado de ti, porque no hay hijo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces 12 cestas recogieron. Eso fue una enseñanza para los discípulos, y esto es una enseñanza para nosotros, iglesia. Mientras nos mantengamos allí obedeciendo la voz de Dios, a través de nuestras manos, impartiendo bendición, a través de nuestras vidas, de los talentos, las habilidades que Dios nos dio, los ministerios que Dios nos ha dado, los dones preciosos que el Espíritu Santo ha depositado en tu vida. Mientras te mantengas allí, Dios tiene el control y el cuidado de tú, lo que necesites, de la comida, del vestido, de tu casa. Que dice 5 panes de cebada sobraron, hasta sobraron. Eso fue una representación de que Isaac trajo por acá y sobró. Entonces dice que sobraron a los que habían comido. Las personas se saciaron. Aquí hay un pueblo, iglesia, que aquí viene a escuchar palabra. Los domingos más se llenan la iglesia, sabemos, pero aquí hay un pueblo que viene a escuchar palabra. Pero ese pueblo es bendecido a través de las manos de los líderes. Esto es para el liderazgo. A través de nosotros Dios bendice a las personas. A través de la disposición que hay en nuestro corazón, de la entrega, del sacrificio, de la obediencia, de la humildad, Dios bendice a las personas que vienen a este lugar a buscar una palabra, a ser llenados, a ser transformados, a ser cambiados. Dios te usa a ti, Dios te usa a ti, Dios te necesita en su ejército. Dale un aplauso si le vas a dar al Señor, dáselo fuerte, bien. Me encontraba con una muchacha días atrás en el parque de David, y yo sé que esa muchacha ha venido a esta iglesia en algunas ocasiones, y esa muchacha tiene talento, hermano, tiene talento. Cuando ella vino aquí, ella era calladita, pero yo la vi en la universidad desatada para otras cosas que no era de Dios, pero usaba ese talento, esa voz, tiene una voz preciosa y tiene unas habilidades que yo la vi y yo le dije, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué tal si Dios viene ahorita y te pide cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lo estás invirtiendo? Estás perdiendo tu tiempo en lo que estás haciendo. Porque ha querido participar en un montón de concursos, porque ella necesita sentirse identificada. Ella necesita sentirse como yo soy de X lugar, X persona. Pero yo le dije, a donde vayas, donde te metas, el propósito de Dios te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios te llamó y Dios te necesita en su ejército. Así se lo dije a ella en calle Cuarta, ahí cerca del parque. A mí no me importó qué estaba pasando, yo creo que Dios le habló lo que estaban, pero se lo dije con una autoridad en el momento, y hasta que me peló los ojos y se fue calladita. Entonces, ustedes, Dios los llamó, a ustedes Dios los necesita en su ejército. Dios los necesita para multiplicar, para hacer milagros a través de ustedes. Porque Dios hubiese hecho un milagro ahí, todo el mundo ya quedó con pan en la mano. No, pero Dios lo puede hacer, pero Dios necesita líderes. Dios necesita, más que líderes, Dios necesita discípulos obedientes, dispuestos, capaces, entregados, dispuestos a que a través de su vida haya bendición, que a través de su vida haya conversión. Y ese es el mensaje esta noche, de que el discípulo nunca descansa, de que el discípulo tiene que tener compasión. Y si en tu vida, en tu corazón no hay compasión, esta noche Dios te va a dar esa compasión. El discípulo necesita que otros le sigan, pero no a él, sino a Cristo a través de él. Es necesario probar la fe del discípulo, y a través de tus manos, a través de las manos del discípulo, de la vida del discípulo, hay multiplicación, hay bendición. Entonces, ese es el mensaje esta noche, iglesia. Vamos a salir, vamos a evangelizar, ya lo sabemos, pero llévese algo claro de su casa. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo con lo que Dios ha depositado en usted?
Dios lo necesita en acción, Dios lo necesita en su obra, Dios lo necesita poniéndolo en acción, poniéndolo. Y si no te dan un lugar, bueno, como me decía una amiga que va a una iglesia donde van muchas personas, y ella me dijo: Kevin, yo quisiera hacer videos para con una palabra de bendición y eso en la iglesia, pero no puedo porque hay como 17 haciendo lo mismo en audiovisual. Hay varios, dice. Y yo quiero que me den un lugar. Y yo le dije: bueno, no empieza. En tu casa, si tú tienes un teléfono, tienes una computadora, empieza. Pero eso sí, sé obediente a tu pastor, pero empieza a hacer algo. Y la muchacha comenzó. Entonces, Dios nos llama a eso, iglesia. Dios nos llama a ser de bendición para otros. No tan solo en el video, sino tal vez en la generosidad, tal vez en la compasión de dar un plato de comida, de hacer algo en tu casa, en tu barrio. Dios te va a pedir cuenta qué estás haciendo en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, con tus tíos. Si le estás predicando, si no le estás predicando. ¿Qué estás haciendo? Ya no perdamos más el tiempo. Agarra tu tratado, mételo en la maleta, llévalo a la universidad y que Dios te dirija a las personas que tienen que dárselo. Y que el Espíritu Santo vaya fluyendo a través de ti, dando palabras de bendición. Pero para eso se necesita tener un testimonio. Y hay que ser el testimonio en la casa, en el hogar, en donde vayamos, ser así mismo como somos aquí. Ser donde vayamos, donde estemos, porque Dios necesita discípulos que sean de multiplicación, que sean de bendición, que a través de su vida haya una transferencia, un discipulado y bendecir a otros a través de nosotros. ¿Hay alguien que dice amén? Amén. Ese es el mensaje de esta noche. Llévese eso en su corazón, llévese eso que Dios le llamó, que Dios le llamó a ser un discípulo, y que en las manos del Señor hay multiplicación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Isaac me ayuda en el piano. Esta noche Dios va a depositar en tu vida algo especial. En esa ocasión tal vez hubo una multiplicación de panes y peces. Yo he escuchado muchas prédicas relacionadas a esta con la prosperidad. Pero yo quiero decirte más bien que Dios quiere usarte, y eso viene en añadidura. El negocio, el trabajo, lo que necesita la casa, eso viene en añadidura. Mientras tú te mantengas allí siendo de bendición para otro, Dios tiene cuidado es más, Él tiene una cesta preparada, Él tiene una casa preparada, Él tiene un carro allí en esa cesta preparada, Él tiene bendiciones y promesas especiales que tú ni aún te lo imaginas, mientras tú estás preocupado y contento. Esto es en el Espíritu. Oh, santo, santo, santo. Aquí hay alguien que tal vez, oh Señor, se ha sentido muy contento, muy alegre, muy bien cuando es de bendición. Pero cuando termina a veces el culto, cuando termina a veces la célula, se ha sentido afligido en su corazón porque no hay dinero, porque no hay alimento. Esta noche Dios te dice: yo tengo tu cesta preparada, yo tengo tu cesta preparada. Diácono, yo tengo tu cesta preparada. Consejera, yo tengo tu cesta preparada, yo tengo tu cesta preparada, yo tengo las bendiciones para ti preparadas. Esta noche el mensaje es especialmente no tan solo para líderes, sino para los discípulos de verdad, que dicen: Dios, usa mi vida, usa mi vida, usa mis manos, usa mi boca, usa el talento que me has dado, lo entrego a ti, lo pongo en disposición a ti, y ten por